sino que lo vamos a incluir dentro del panorama del Nuevo Testamento, porque propiamente está incluido el libro de Gálatas. O sea, no lo vamos a brincar. Cuando lleguemos a Gálatas vamos a ver de una vista completa todo el libro de Gálatas. No lo vamos a ver como el libro de Hebreos, pero de una manera completa vamos a ver el libro de Gálatas. Le voy a decir cuál fue la razón por la cual decidí esto. Número uno, yo le había pedido al hermano Sergio que compartiera libremente una clase completa o que comenzara una serie, ¿verdad? Que yo iba a continuar de un libro o un tema. El Señor le guió a comenzar con el libro de Gálatas. Entonces, yo estaba dispuesto de continuar con el libro de Gálatas. Yo le pregunté hoy en la mañana hasta dónde terminaron, ¿verdad? Y él me compartió algo que me animó mucho también. No crea que no me animó lo que él me dijo. Me dijo, ¿sabes una cosa, hermano? Que yo pienso que necesitas comenzar desde el principio porque yo me la pasé regañando a los hermanos. Sinceramente, dice, me la pasé regañando a los hermanos porque no trajeron sus cuadernos. No trajeron en qué escribir. Y entonces como yo dije, bueno, pobrecitos los que no fueron regañados, ¿verdad? Porque los que no fueron regañados a lo mejor no van a saber, ¿verdad? Y qué tal que vienen ahora y les toca otro regaño. Pues entonces, mire qué misericordia, ¿verdad? Conseguí cuadernos y mejor cuadernos para todos, amén. Y así usted va a anotar. Yo le aconsejo que use ese cuaderno y le ponga panorama del Nuevo Testamento. La palabra panorama también muchas veces usted la va a encontrar. Al hermano le falta un cuaderno, no sé si se lo traen, amén, amén, y un lápiz, no sé a quién más le falta, con toda confianza, sin vergüenza, sin pena, por favor levante su mano, amén. Mejor, amén, mejor, uno exclusivamente para eso. Y cuando termine, fíjese, la ventaja es cuando termine comenzamos con otro, amén. El otro no se lo prometo que se lo voy a dar. No se crea, vamos a ver qué hacemos. Amén. Ok, usted puede encontrar esta clase en algunas otras clases que otros hermanos den, pero es exactamente la misma clase. La puede encontrar con el nombre de bosquejo. Es lo mismo, bosquejo del Nuevo Testamento o panorama, el hermano, amén, la hermana Marisela, amén, amén, y bosquejo del Nuevo Testamento, amén, panorama del Nuevo Testamento o bosquejo del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir la palabra bosquejo? Pues la palabra bosquejo quiere decir que usted solamente va a encontrar las líneas principales de un todo. No va a encontrar el todo en esa clase. Por eso la clase no va a ser verso por verso. Vamos a encontrar los puntos principales de cada uno de los libros y de esa manera usted va a aprender lo que es más importante del Nuevo Testamento. Amén. Ya a usted le toca ir paso por paso de acuerdo con ese bosquejo para hacer un estudio más profundo. Y si el Señor más adelante nos mueve a hacer un determinado estudio de un libro como el que nosotros hicimos de Hebreos, pues entonces ya iremos versículo por versículo. La otra razón por la cual no quise tocar Gálatas fue por el contenido de Gálatas. Mire, el contenido de Gálatas era muy parecido al contenido de Hebreos, porque los hebreos se estaban apartando de la palabra del Señor para escuchar a judíos, a cristianos judaizantes que los querían volver a meter a la ley. Entonces no quise yo volver a repetir la enseñanza de Gálatas o la enseñanza de Hebreos a través del libro de Gálatas, aunque trata de otras cosas, pero el mensaje es igual, amén. Bueno,
Vamos a comenzar con esta lámina. Vamos a ayudarnos con unas láminas que yo traje. Es una vista general del Nuevo Testamento. En Juan capítulo 1, verso 45, yo quisiera, por favor, si la hermana Gaby lee el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, verso 45. Amén. Así comienza, ¿verdad? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El Señor Jesucristo comenzó una nueva época. El Señor Jesucristo marcó un nuevo testamento. El Antiguo Testamento había terminado con la muerte del Señor Jesucristo. Fue completada la ley. Completa la ley y los profetas con el Señor Jesucristo. Como Él dijo, no pasará ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Y cuando el Señor Jesucristo expiró, Él dijo, consumado es. Todo ha sido cumplido. Entonces, por lo tanto, el Señor Jesucristo comenzó un nuevo testamento, un nuevo pacto, y lo selló este nuevo pacto ¿con qué selló? Con su sangre. ¿Se acuerda cuando pasó la copa? Dice, esta copa es la nueva copa, es la copa del nuevo pacto, nuevo y eterno. Así que la copa, la sangre del Señor Jesucristo, es el sello del Nuevo Testamento, del nuevo pacto. Amén. El Nuevo Testamento consta de 27 libros, llamándole un libro a cada una de las divisiones del Nuevo Testamento. Un evangelio es un libro, otro evangelio es otro libro, el libro de Hechos es otro libro, cada una de las cartas es un libro. Total son 27 libros. La Biblia tiene ¿cuántos libros? Amén. La Biblia tiene 66 libros. Adelante, hermanos. No sé si le avisan a Mario si trae más cuadernos. Amén. La Biblia tiene un total de 66 libros. Si el Nuevo Testamento tiene 27 libros, dígame cuántos va a tener el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Amén. A ver, como los niños. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. 27 libros. Tiene 8 autores y abarca como 100 años en que se escribió todo el Nuevo Testamento. Desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis hay 100 años, más o menos, ¿verdad? Son menos años porque el Evangelio de Mateo se escribió en los años 30 y tantos después de la muerte del Señor Jesucristo, y el Apocalipsis se escribió más o menos en el año 95 después de Cristo. Pero del nacimiento de Cristo hasta Apocalipsis abarca más o menos un periodo de 100 años. Amén. Entonces son 8 autores. ¿Cuáles son esos autores? Vamos a verlos en las divisiones del Nuevo Testamento. Tenemos la primera división, ¿cómo se llama? Evangelios históricos. Así podemos llamarle, los evangelios históricos. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Vamos a ver más adelante buenas nuevas de qué son, pero hay 4 evangelios. 4 evangelios. ¿Cuáles son esos evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego vemos una diagonal para hacer una separación, ¿verdad? Y ayudarnos a recordar los libros del Nuevo Testamento. Y es: la iglesia es fundada.
La iglesia fue fundada, y esto nos lo narra el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia se fundó. Amén. Hay enseñanza también, o libros de enseñanza en el Nuevo Testamento. Y son 14, contando la de Hebreos como un libro de San Pablo o una epístola de San Pablo, pero son 14 epístolas de San Pablo. A saber cuáles son. ¿Cuáles son las epístolas de San Pablo? Romanos, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Y luego vienen unas epístolas generales. Y mire, las epístolas, la palabra epístola, ¿qué quiere decir la palabra epístola? Quiere decir carta, ¿verdad? Una persona pensaba que eran las esposas de los apóstoles, que eran las epístolas, pero no. Las epístolas son las cartas, ¿verdad? Son cartas. Entonces, hay unas epístolas generales. Las epístolas generales son la epístola de Santiago, la primera epístola de Pedro, la segunda epístola de Pedro, 3 epístolas de Juan y la epístola de Judas. No Judas Iscariote, pero es Judas apóstol. Amén. La de Judas. Después de Judas viene un libro profético que se llama Apocalipsis. Ahora, tenemos un total de ¿cuántos libros del Nuevo Testamento? 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Quién me puede decir cuáles son estos libros del Nuevo Testamento? A ver, hermana Liliana. Gálatas, Efesios, después de Efesios, ¿cuál es? Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Son 27 libros, en total son 27 libros. Si usted los divide, usted se los aprende muy fácilmente. Amén. ¿Cuántas epístolas escribió San Pablo? 14, si estamos incluyendo la epístola a los hebreos. Contando con la epístola a los hebreos, que muy posible le escribió Pablo o muy posible no le escribió, pero contando como que lo hubiera escrito, hubieran sido 14 epístolas. ¿Cuáles son? Romanos, primera y segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tito, Filemón, Hebreos. Epístolas generales, Santiago, primera y segunda de Pedro, 3 cartas de Juan, Judas, y una profecía, ¿cuál es? En total 27 libros. ¿Cuántos autores? 8 autores. ¿Cuántos años abarca? 100 años. ¿Ya ve? Muy bien. Vamos a ver los primeros 4 libros. ¿Cuáles son los primeros 4 libros? Los evangelios. El evangelio de San Mateo, el evangelio según San Marcos, San Lucas y San Juan. Amén. ¿De qué trata cada uno de los evangelios? ¿De qué trata el evangelio de San Mateo? ¿De qué trata? ¿Mandé? ¿La venida de Jesús? La vida de Jesús, sí. ¿Marcos no trata de la vida de Jesús? Sí. Lucas también y Juan también. Pero vamos a hacer la diferencia. Lo que ella contestó sí es correcto, tratan de la vida de Jesús, pero vamos a hacer la diferencia
¿Cuál es la diferencia entre el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Juan? Esto es muy importante. Si usted es buen estudiante, yo le voy a ayudar a ser buen estudiante. Si usted es buen estudiante, una de las reglas de la enseñanza de técnica del estudio es la siguiente: anota todo lo que escriban en el pizarrón, anota lo más que tú escuches y después repásalo. Y de esa manera tú vas a tener un mayor entendimiento. Si tú te confías solamente a lo que estás escuchando, lo que tu memoria está reteniendo, únicamente vas a poder recordar un 10% de lo que oíste. Pero si tú oyes y tú observas y tú escribes, tú vas a recordar un mayor porcentaje de la clase que tú recibiste. Y de eso se trata de retener para poder ser practicantes de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Una pregunta: ¿por qué son 4 evangelios? Como dijo la hermana Marisela, trata el Evangelio de San Mateo de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo, porque nos narran diferentes aspectos de la vida de Cristo. Yo contaba a algunos de ustedes en cierta ocasión de 4 ciegos que les pidieron que describieran pues una cosa que ellos tocaban, ¿verdad? Les pusieron delante de ellos a un elefante, y entonces cada uno de estos ciegos tocó al elefante y tenía que describir lo que era un elefante. Se supone que estos ciegos nunca habían visto a un elefante, no sabían lo que era un elefante. Les pusieron delante de ellos un elefante y les dijeron: descríbenos por favor cómo es un elefante. Uno de ellos dijo: un elefante es como una gran pared peluda. Dice: yo la sentí como una pared que estaba con muchos pelos. Para ese ciego ese era un elefante. Otro elefante dice: no es cierto. Un elefante es como lo que yo he aprendido y tocado de lo que es una serpiente. Es como una culebra, dijo. Se mueve para todos lados, se retuerce y además es algo babosa. Dice, así es un elefante. Y dijo el otro: no es cierto. Un elefante es algo grueso, firme, como una columna, no se puede mover, ahí está firme. Y el otro dijo: no es cierto, un elefante es algo tan suave, pero tan duro, tan liso y tan grande, que termina en un pico. Los 4 tenían razón. Los 4 habían narrado una parte de lo que era el elefante, ¿verdad? Uno de ellos había narrado lo que era el cuerpo, otro de ellos había narrado lo que era la trompa, lo que eran las patas y lo que eran los colmillos. Así que ninguno de ellos estaba errado, ninguno de ellos decía o contradecía al otro, simplemente estaba completando el cuadro de lo que era un elefante. Los evangelios, como la palabra la palabra evangelio lo indica, significa buenas nuevas de salvación. Explican la salvación, explican quién es el Salvador, a qué vino el Salvador, qué hizo el Salvador, qué cumplió el Salvador, qué prometió el Salvador. Esto es lo que hablan los 4 evangelios. Sin embargo, como son 4 personas diferentes una de la otra, cada uno de ellos narra ciertos aspectos de la vida de Jesucristo, de cierta manera, de lo que él recordaba, de lo que a él se le había quedado en su corazón impreso. Ningún evangelio contradice a otro evangelio, simplemente complementa
un evangelio con el otro evangelio. Amén. También en una ocasión recuerdo un testimonio acerca del equipo que Walt Disney tenía, de un equipo de dibujantes muy buenos. Él colocó a 4 dibujantes que dibujaran al mismo árbol. Los 4 tenían que dibujar exactamente el mismo árbol. Cuando terminaron todos, estaban dibujando el mismo árbol, eran buenos dibujantes. Sin embargo, cada uno lo vio desde diferente ángulo. Y uno de los árboles parecía como muy triste. Otro le había dado un aspecto así como muy alegre, como muy lozano, como muy primaveral. Era el mismo, sin embargo lo habían visto de diferente manera, en diferente ángulo. Amén. Asimismo los 4 evangelios, los 4 evangelistas. 3 de ellos fueron apóstoles del Señor Jesucristo. Díganme cuáles fueron. Mateo, Marcos y Juan. ¿Sabía usted que Lucas no fue apóstol del Señor Jesucristo? Lucas ni siquiera conoció al Señor Jesucristo personalmente, como lo conoció Mateo, Marcos y Juan. Tal vez en alguna ocasión Lucas lo hubiera visto, pero no lo conoció de una manera personal. No fue uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. 3 de los evangelios, 3 de los evangelistas sí fueron apóstoles. Mateo lo escogió el Señor, Juan Marcos también, San Juan también lo escogió el Señor Jesucristo. Pero Lucas era un doctor, el doctor Lucas, un médico, alópata. Era un médico, el doctor Lucas, y él se convirtió al Señor Jesucristo. Y él estuvo ministrando en tiempo de San Pablo. Lucas era un erudito, era un hombre culto, de acuerdo a los libros que él escribió. ¿Cuáles libros escribió el doctor Lucas? Escribió Hechos de los Apóstoles y escribió el Evangelio que lleva su nombre. Él era una persona culta, erudita. ¿Sabe lo que Lucas hizo? Lucas recopiló toda la información que pudo al respecto de la vida del Señor Jesucristo, de su obra, de su evangelio, de sus hechos. Hasta hay un libro, una novela, ¿verdad? Yo no puedo decir que este es un libro inspirado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Lo pueden recomendar como una buena novela, como un buen libro. Yo no lo puedo negar, es algo bonito, es algo hermoso, ¿verdad? Tiene una hermosura literaria, tiene una manera muy hermosa de decir las cosas, pero no se puede decir que es algo verídico, histórico, totalmente, y que sea palabra de Dios. Este libro se llama Médico de Cuerpos y Almas y trata acerca de la vida del doctor Lucas, ¿verdad? Si usted lo lee en alguna ocasión, muy posiblemente va a ser de su agrado ese libro que se llama Médico de Cuerpos y Almas. Y ahí en ese libro de Taylor Cadwell se apellida, ahí en este libro narra cómo el doctor Lucas recibió información, ¿verdad? Y principalmente dice este libro que recibió información de la
madre del Señor Jesús, de María, la Virgen. No sé si es cierto esto, no sé si no es cierto. Lo que sí es cierto que Lucas recopiló todos los datos de la vida y ministerio del Señor Jesucristo y escribió el evangelio que lleva su nombre. Amén. Pero aunque no haya sido un apóstol, esto no le resta importancia al libro que él escribió, porque es parte del Nuevo Testamento. Así que se incluye a Lucas como un evangelista, ¿verdad? Llamando evangelista a los que escribieron los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Cada uno de ellos presenta al Señor Jesucristo desde un ángulo diferente, un ángulo muy especial. Mateo lo presenta como el Hijo del Hombre. Del hombre con H mayúscula. Hombre con H mayúscula significa humanidad. Antropos. El hijo del antropos. Antropos es una palabra griega que significa hombre, humano, ya sea un varón o ya sea una mujer. Esa es la palabra antropos. Jesucristo es hijo del hombre con H mayúscula, hijo de la humanidad. Quiere decir que va a mostrar en su evangelio de qué manera Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Amén. Esto nos presenta el evangelio según San Mateo, el Hijo del Hombre. El evangelio según San Marcos nos lo presenta de otra manera. Nos lo presenta como Cristo el poderoso y el conquistador. El poderoso o milagroso. Si usted busca un evangelio que contenga más milagros, aunque es el evangelio más reducido, hablando en capítulos, es el evangelio según San Marcos. Ahí narra los milagros, lo que él hizo. San Marcos lo presenta así. San Lucas presenta a Jesucristo como el hombre perfecto, como un Jesús sin mancha, sin pecado, puro. Vivió esta vida y nunca falló, nunca erró, estuvo sin pecado, y por eso él es el Cordero limpio y santo de Dios, que murió por nuestros pecados. Amén. El evangelio de Juan lo presenta como ¿qué? Como el Hijo de Dios, exactamente. El Hijo de Dios. En el estudio de los evangelios se va a dar cuenta usted de una cosa muy especial. 3 de los evangelios narran muchas cosas, muchos eventos iguales, o sea, muchas cosas similares. Mateo narra muchas cosas que narra Marcos y que narra Lucas. Marcos narra muchas cosas que narra Mateo y que narra Lucas. Lucas narra muchas cosas que narra Mateo y narra Marcos. Pero Juan narra cosas que ninguno de ellos narra. Juan, el propósito de San Juan fue profundizar mucho más, que los cristianos profundizaran más en el conocimiento del Señor Jesucristo.
Juan escribió su evangelio ya en una fecha muy avanzada. No sé si alguno tiene una Biblia que tiene las fechas solamente para mande. Sí, la Biblia de Scofield es la que tiene, ¿verdad? Anteriormente era muy popular la Biblia de Scofield, ahora nadie tiene Biblia de Scofield. A ver, no tiene nadie una. ¿Sí? A ver, este es de Scofield. ¿Me la pasa por favor, hermana? Gracias. Mire, le voy a decir. El Evangelio de San Mateo se escribió en el año 37 después de Cristo. Anote usted. Mateo se escribió en el año 37 después de Cristo. Es decir, ¿cuántos años después de su muerte y resurrección y ascensión? 4 años solamente, ¿verdad? Murió en el 33, 4 años solamente. Ahora, el Evangelio de San Marcos fue escrito entre el año 57 y 63 aproximadamente. El Evangelio según San Marcos, entre el año 53 y 68. ¿Sí? O sea, cuente, fíjese, este se escribió 20 años después que Mateo escribió su evangelio, lo escribió San Marcos, ¿verdad? En el mismo año, más o menos, en la misma temporada, lo escribió San Lucas. O sea que ya para el año 68 estaban los 3 evangelios. Todo mundo, hasta esa fecha conocido, sabían acerca de los evangelios, y los 3 evangelios narraban las mismas experiencias, los mismos eventos. Muchos de ellos repetían eventos desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Pero déjeme decirle, cuando escribió San Juan su evangelio, San Juan escribió su evangelio entre el año 85 y el 90 después de Cristo. Un poco antes que San Juan tuviera la revelación del Apocalipsis, San Juan escribió su evangelio en el año 90. Habían pasado muchos años, ya estaban los 3 evangelios. Pero sin embargo, Juan quería dar un énfasis más profundo de la vida del Señor Jesucristo, tocando áreas más espirituales, a Jesús como el Hijo de Dios, exaltándolo más como el Hijo de Dios que como el Hijo del hombre, o como el hombre que hacía milagros, o como el hombre perfecto. Lo narra como el Hijo de Dios. Amén. Un resumen nuevamente de los 4. Anote usted. Mateo, el Evangelio según San Mateo. ¿En qué año se escribió? En el 37 después de Cristo. ¿Quién fue el autor? El autor fue Mateo. Mateo, apóstol del Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién cree usted que Mateo dirigió su mensaje? A los judíos principalmente. ¿Por qué a los judíos? Amén. ¿Y sabe por qué también? Porque Mateo probaba, desde el principio probaba que Jesucristo era el Mesías. Mateo probó que Jesucristo era el Mesías esperado por todos los judíos. Y por eso vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 1, Mateo 1:1.
hermano Ramón, Mateo capítulo 1, versículo 1. Amén. Fíjense muy bien. Aquí Mateo prueba que Jesucristo es el Mesías primeramente por su genealogía. Jesús fue descendiente de David y fue descendiente de Abraham, de acuerdo a las promesas, lo que todo judío estaba esperando. Así que el propósito de Mateo era probar categóricamente que Jesucristo era Dios, habiéndose hecho hombre, así como había profetizado los profetas y la ley. Amén. Ahora anote, Marcos. El autor de este evangelio fue Marcos. A ver, vamos a poner atención a lo que Ricardo dice. Amén. Amén. Así es. Entonces ahí como remacha, ¿verdad? El propósito de San Mateo, convencer al pueblo judío de buenas nuevas de salvación a través de Jesús, el Hijo del Hombre, el descendiente de David. Marcos, anote por favor, Marcos. ¿En qué año se escribió Marcos? Entre el 57 y 63 después del Señor Jesucristo. ¿Quién escribió este evangelio? San Marcos. San Marcos. ¿Cómo presenta a Jesús San Marcos? Lo presenta como poderoso, como conquistador, como rey, como el milagroso. Amén. Como el milagroso. Anote aquí en San Marcos algunas características del libro de Marcos. Algunas características del libro de San Marcos. Tiene 6 características el Evangelio de San Marcos. Número 1, casi nada de enseñanza. El Evangelio de San Marcos casi nada tiene de enseñanza. Es decir, que se enseñe alguna cosa. Casi nada tiene de enseñanza. Número 2. O sea, no quiero decir que no podemos sacar enseñanza del Evangelio de San Marcos. No. Quiero decir que si usted lee, por favor, el Evangelio de San Marcos, no me vaya a malinterpretar el hecho de decir que casi nada tiene de enseñanza. O sea, casi nada tiene que está narrando una enseñanza. Por ejemplo, cuando Pablo está escribiendo una carta, está dando bastante enseñanza. Pero cuando Marcos escribe, él narra, hace narraciones. Entonces las narraciones, aunque para nosotros tienen enseñanza, las narraciones son diferentes a una enseñanza. ¿Me estoy explicando? Entonces, número 2. Describe escenas vívida, o descripción vívida de escenas, ¿verdad? Quiere decir que narra muchas escenas, con detalles, sí. Pasó esto y la mujer decía, y fue tras el Señor, sí, y lo recostó en la hierba verde y todo eso. O sea, está narrando, está describiendo escenas vívidas. Número 3. Repite mucho la palabra luego. Luego. Y alguien me dirá, bueno, ¿y qué importancia tiene que repita mucho la palabra luego? Pues es como cuando las personas están platicando y usan mucho la palabra luego. Y luego me dijo, y luego esto, y luego lo otro, y luego aquello, y luego esto. Así mismo San Marcos. ¿Por qué? Porque está dando la idea de actividad, de prontitud militar, ¿verdad? Es decir, sucede esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Así es el Evangelio de San Marcos.
es diferente también por eso. Número 4. El dinero que se menciona aquí en el Evangelio de Marcos es moneda romana. Se menciona mucho eso. El dinero que se menciona, los talentos o todo lo que menciona aquí, menciona siempre moneda romana. Del 4. Como una característica, ¿verdad? Es característica de Marcos, perdón. También en el 5, anote número 5, se emplea la división de tiempo de los romanos. Así como los romanos dividían su tiempo, de esa manera San Marcos divide el tiempo de acuerdo a los romanos. Número 6. Se explican las costumbres hebreas. En el número 6 se explican las costumbres hebreas. Amén. Bueno, ahora usted me dirá, bueno hermano, y todo esto, pues, ¿por qué, verdad? ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, que Marcos explicara. Marcos fue apóstol del Señor Jesucristo. Marcos era judío. Entonces, ¿por qué Marcos explicaba tanto acerca de los romanos, la moneda de los romanos, la división del tiempo romano? Y es más, explicaba las costumbres hebreas. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo que él escribió su evangelio ya era en el año 57 a 63 y el pueblo gentil ya conocía del Señor Jesucristo. Mateo escribió para los judíos, Marcos escribió para los gentiles. Ya Marcos estaba escribiendo a los gentiles, estaba explicando a los gentiles que el Señor Jesucristo fue el Mesías. Y por esto él lo presentó como el poderoso, como el rey. Amén. Ahora el evangelio según ¿quién? San Lucas. El autor, el doctor Lucas. Anote. ¿Cómo expone Lucas al Señor Jesús como el hombre perfecto y divino? El representante y salvador de la humanidad. Así lo presenta Lucas, el hombre perfecto, el hombre sin mancha. Una pregunta, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Por eso se le llaman sinópticos. Me parece que no había anunciado esta palabra. Sinóptico. ¿Qué quiere decir la palabra sinóptico? Sinóptico. Exactamente, narra las mismas cosas. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas son los tres evangelios sinópticos. También sinóptico viene de sinopsis, de vista común. Perdidos. Amén. Presentar el evangelio a los que no conocen del Señor, a los perdidos. Mateo, Marcos y Lucas tienen como propósito presentar el evangelio a los perdidos. Vamos a terminar con Juan antes de pasar
a la siguiente etapa de la clase. Amén. El Evangelio según San Juan. ¿Quién fue el autor, hermana? No presenté características de su evangelio, solamente yo les narré que San Lucas estuvo archivando todos los datos, ¿verdad? Las características se presentan generalmente en el capítulo 1 de San Lucas, en el versículo 1 también, en adelante, dice así. Fíjese muy bien. Abra su Biblia en Lucas capítulo 1, verso 1, y aquí da un resumen San Lucas de las características que va a tener su evangelio. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Amén. 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 Eso también es verdad. Amén. La teología enseña esto, ¿verdad? Lucas escribe mucho para el pueblo griego, exactamente, y presenta a Jesucristo como los griegos querían ver al Mesías, el hombre perfecto, el que crecía en gracia, en sabiduría, en conocimiento. Y los griegos eran así, los griegos buscaban la perfección. Y entonces Lucas, ¿quieren saber quién es perfecto? Jesucristo. Amén. Sí, el Evangelio según San Mateo, otro detalle, ¿verdad? Es que de todo el Nuevo Testamento, déjeme decirle, de todo el Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, con excepción del primer libro del Nuevo Testamento, que se escribió 4 años después del Señor Jesucristo, que todavía estaba imperando el mundo cristiano en el pueblo judío. Este se escribió en arameo, y el arameo era la lengua de los judíos, la lengua general de los judíos en aquel tiempo. Los judíos hablaban hebreo, pero cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, 70 años después, las 2 generaciones que regresaron, regresaron hablando pocho, regresaron hablando la lengua de los arameos, ¿verdad? Entonces por eso, desde ese momento en adelante ya fue la lengua aramea, la lengua popular, y el hebreo solamente lo utilizaban en el templo los sacerdotes, la gente culta que todavía conservaba esta lengua. Amén. Bueno, San Juan, el autor es San Juan, el apóstol. ¿A quién fue escrita? Fue escrita a la iglesia en general. El propósito de este evangelio: presentar verdades profundas a los cristianos, concernientes a la deidad de Cristo, del Espíritu Santo y del nuevo nacimiento. Si usted se fija bien, el Evangelio de San Juan generalmente presenta 3 cosas y enfatiza 3 cosas: la persona de Jesús como Hijo de Dios, el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. Comienza así: Jesús, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
Si conocieras el don de Dios y quien te pide de beber, tú me pedirías a mí agua viva. Nuevo nacimiento, nuevo nacimiento. De su interior correrán ríos de agua de vida. Lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. ¿Verdad? Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera no enviaré el Espíritu Santo. Así que 3 cosas está enfatizando: Cristo, nuevo nacimiento y el Espíritu Santo. Amén. Su propósito es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, de San Juan. Yo quiero mostrar ahora, para finalizar, 4 diferencias principales del Evangelio de San Juan con respecto a los 3 evangelios sinópticos. 4 diferencias. Número 1. Los evangelios sinópticos tienen un mensaje evangelístico para hombres no espirituales. Es decir, todavía no nacen de nuevo, se les está presentando el evangelio. Aunque no quiere decir que los espirituales no podamos leer y no podamos sacar provecho de los 3 evangelios. Amén. Pero Juan tiene un mensaje espiritual para los creyentes. ¿Me estoy explicando? Los evangelios sinópticos son evangelísticos. El evangelio de Juan es espiritual para los creyentes. Diferencia número 2. A ver, ¿qué pasó con la taquigrafía? Experiencia número 2. Amén. Los sinópticos nos narran mucho el ministerio de Jesús, principalmente en Galilea, que fue al principio de su ministerio. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos narra el ministerio de Jesús en Judea. Judea era la parte sur de Israel, Galilea era la parte norte. En Galilea Jesús vivió el año de preparación, pero los 2 siguientes años después se mudó a Judea. ¿Me explico? Número 3. Los sinópticos hablan de la vida pública de Jesucristo. San Juan habla de la vida privada de Jesucristo. San Juan menciona lo que Jesús hacía privadamente, la oración en el huerto de Jesús, lo que Jesús oró a su Padre, lo que Jesús dijo a los discípulos, la vida privada del Señor Jesús. Es una diferencia muy hermosa del Evangelio de Juan. Amén. Miren, San Juan era uno de los 12, un humano, ¿sí? San Juan fue nada menos que el único discípulo de Jesús, no solamente de los 12, de todos, que recibió una revelación del Apocalipsis tremenda. San Juan tenía revelaciones íntimas o personales acerca del Señor Jesucristo, muy grandes. San Juan se menciona a sí mismo nada menos que como el amigo de Jesús. Imagínense, o sea, y esto era por revelación, no era por vanagloria, no era por presunción, solamente él se menciona, el amigo de Jesús, a quien Jesús
amaba. Y cuando nosotros vemos la palabra amigo, la vemos muy relacionada a aquella expresión que le dijo el Señor Jesucristo: ya no les llamo siervos, pero les he llamado amigos, porque les he dado a conocer las cosas de mi Padre Celestial. San Juan era alguien muy especial, y no podemos hacerlo más espiritual que los otros ni nada, pero sí tenía una revelación muy especial y narra cosas efectivamente que no nos explicamos cómo él las recibió, pero las recibió. Y sí las creo, él las recibió. No creo que haya sido un fisgón, porque también era uno de los que se estaban durmiendo, ¿verdad? Dice, ni una hora habéis podido velar. No sé cómo se enteró San Juan, pero se enteró. Y duró años en enterarse. En el año 90 escribió su evangelio. Muchas cosas le fueron reveladas a él, de ver. Y podemos recibir cosas, grandes revelaciones, si tenemos comunión con el Señor. Amén. Fíjese bien, sí. Juan fue el único discípulo que estuvo en la cruz. Esto es algo de verdad grande. Estaba tan unido con Jesús. Mire, cuando una persona muere, quien sea, los que nunca faltarán a su funeral serán los más allegados de él. Haya el peligro que haya la situación o exista la situación que exista, los más allegados a él van a estar ahí. Y ahí en la cruz, ahí estaba su madre y el discípulo amado. Tremendo. Número 4. Los sinópticos nos narran la humanidad de Jesús real y perfecta. Y cuando leemos a estos evangelios sinópticos, nosotros somos impresionados por esta humanidad real, perfecta del Señor Jesucristo. Pero cuando leemos a Juan, somos impresionados con su verdadera deidad, con la imponente y verdadera deidad de Cristo. Jesús era Dios. Amén. Así que hay una diferencia muy grande. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Número 2. ¿Sí, hermana? Los sinópticos nos llevan al ministerio de Jesús en Galilea. Juan al ministerio de Jesús en Judea. Amén. En el sur de Israel. Amén. Yo no quiero terminar esa clase sin hacerlo práctico. Amén. Práctico entre nosotros. Yo tengo algunas fichas, algunas hojas de discusión, y yo quiero que la discusión se ponga pero bien acalorada. Amén. Una buena discusión espiritual. Así que vamos a formar grupos, por favor, de 5 hermanos o 5 hermanas o hermanos y hermanas. Amén. 5 personas rápidamente. Todavía tenemos una media hora para discutir estos puntos. Es muy buena hora. Estamos terminando así a muy buen tiempo para poder tener esa discusión. Amén.
Parece que ustedes no son muy discutidores. ¿Por qué no se ponen en pie y comienzan a juntarse? 5 personas, amén. Solamente quiero que se queden aparte, por favor, Ricardo, Ramón, Jorge, amén. Quédense aparte, amén. Amén. 5 personas, parece que aquí no tienen ganas de discutir. Gloria a Dios. Aleluya. 1, 2, 3. Amén. 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 Son 5 aquí, 5 ahí. A ver, hermano Gustavo y su novia y los Ruiz Velasco, amén. La hermana, ¿sí? Ok. Aquí hay otra Peña, amén. Peña o célula. Muy bien. A ver, hermano Ramón, si tú te vienes aquí, hermano, en esta peña, ¿sí? Ok. Luego Jorge, amén. Amén. Ahí, amén. Luego, hermano Ricardo, si te vas con los hermanos Ruiz Velasco, por allá, amén. Aquí le vamos a pasar a hermana Carmina, tú nos vas a dirigir en esta peña, amén. Tú sabes más o menos, bueno, sabes bien cómo se manejan las peñas, más o menos al ritmo de flet, ¿verdad? Ok, ya estamos juntos. Los hermanos magos, si quieren participar, pueden participar, aquí hay lugar, amén. Ándale pues. Rápidamente, quiero yo mostrarles 4 preguntas que están incluidas aquí, amén. Pueden venirse aquí con el hermano Ramón, así me lo pueden cuidar. A ver, bueno, aquí. Ok. 4, es bien sencillo esto, pero estas peñas de discusión del panorama del Nuevo Testamento nos van a enriquecer muchísimo. Fíjese bien lo que dice uno. La pregunta 1 dice, con respecto al Evangelio según San Mateo, solamente van a leer un pasaje de San Mateo. Yo estoy escogiendo estos pasajes de acuerdo al propósito que cada uno de los evangelistas tiene. Número 1. Con respecto al Evangelio de San Mateo, leer San Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Abran toda su Biblia en Mateo 6, 25 al 34. Y luego la pregunta es, ¿cómo podemos buscar de una manera práctica el reino de Dios y su justicia? Amén. Luego pregunta 2. Con respecto al Evangelio de Marcos, ¿de qué manera podemos hacer efectivo